La confianza en el lugar correcto produce gozo y paz. Vuelvo a repetir, la confianza en el lugar correcto produce gozo y produce paz. Y vamos a desarrollar este tema a lo largo de Salmos número 4 y vamos a ir aterrizando las ideas al final. Y quiero en esta mañana animarle y recordarle, ¿verdad? Que la mejor confianza que podemos, en quien podemos confiar es en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Al principio, si usted nota, hermanos, para recordar un poquito lo que vimos en las primeras clases, dice en la leyenda, en las palabritas que viene arriba del versículo número 1, dice el músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Recuerda, hermanos, no debemos de olvidar que cuando hablamos de los salmos, estamos hablando de cánticos y de versos y de poesía. Particularmente este está interesante porque el término o la instrucción de este salmo es Nehinot, que en otras palabras es que lo más seguro es que este salmo se cantaba con cuerdas, con instrumentos de cuerda. Entonces recuerde que estamos hablando de salmos, estamos hablando de un himnario que utilizaba el pueblo de Israel para alabar y adorar al Señor. Pero no por ello vamos a descartar las enseñanzas bíblicas y aquello que podemos rescatar. Los estudiosos al analizar este salmo han reconocido muy ampliamente, hermanos, que este salmo está relacionado o está muy estrechamente relacionado con en el pasaje 3. Si usted recordará, hermanos, en el pasaje del 3, en el Salmo 3, que vimos la última vez que por ahí estuve con ustedes, hablamos acerca de esa escena donde David está huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón se subleva y por ahí le busca matar, le busca tomar de su reino y muy astutamente lo consigue. David con un dolor y con lágrimas, destrozado físicamente, pero también destrozado emocionalmente, sale huyendo David con el propósito de no lastimar, de no dañar a Absalón, su propio hijo. Pero en ese trayecto, justamente, pues vemos el Salmo número 3. Y el Salmo número 4, pues es en su estructura, debido a sus similitudes, sus expresiones que utiliza, ambos han resultado en el mismo resultado. Han resultado que ambos parece ser que es un, está estrechamente relacionado y por lo tanto, pues como una secuencia o unos pasajes que van hablando de lo mismo, de la misma escena. Y por lo tanto, podemos concluir, hermanos, que este Salmo número 4 pues viene siendo el resultado de esa experiencia que David tuvo cuando iba huyendo de Absalón, pero en este momento ya es un momento un poquito más avanzado en la historia, ¿verdad? Entonces, si esto es así, entonces David debe haber escrito el Salmo 4 después de que pasó una noche en medio de ese peligro. Recuerde que el Salmo anterior hablaba acerca de Señor, protégeme ahorita en la noche. Es algo que apenas iba a suceder. Y justamente pues el Señor lo hizo. Y este Salmo, por lo tanto, pues este Salmo está hablando de sucesos posteriores. Por eso un comentarista dice lo siguiente, dice, este tercer Salmo, si el tercer Salmo puede ser titulado el Salmo matutino, porque fue dicho por David una vez que él pudo levantarse, pudo haber oído y descansado. Este por su contenido, el Salmo número 4, también puede titularse como un salmo vespertino, ¿sí? O sea, quiere decir que es un salmo que prosigue en la historia de la huida de Absalón, pero en momentos posteriores. Si pudiéramos hablar de una sinopsis de este salmo, así como lo hacen las películas, ¿verdad, hermanos? Que nos ponen sus sinopsis de lo que trata la película, podemos hablar que el salmo número 4, podemos extraer esto. Habiendo clamado pidiendo ayuda a Dios, el salmista advirtió a sus enemigos que no pecaran contra Dios, ni que le hicieran daño a su siervo, porque el Señor lo había separado para darle su cuidado protector, hecho que le hacía regocijarse, aunque encaraba la oposición. Esas son las palabras de un comentarista que por ahí nos puede a lo mejor de una manera resumida relatar lo que trata ese salmo. Asimismo, pues vamos a dividirlo en tres secciones, hermanos, y un bosquejo sugerido es el siguiente. Un llamado de Dios sería el versículo número 1, advertencia a sus enemigos, el 2, 3 y 4 y 5, y la paz gozosa en Dios, que sería el 6 al 8. En mi caso particular, yo lo puedo decir de la siguiente manera, ¿verdad?
En el Salmo 4, versículo 1, vamos a encontrar la experiencia fortalece tu fe ante las dificultades. Versículos del 2 al 5, vamos a ver la integridad es un arma letal ante los enemigos. Y la número 3, el resultado natural al confiar en Dios es gozo y paz. Entonces vamos a estar desarrollando estos 3 puntos a través de esta enseñanza. Entonces le voy a invitar a que me acompañe en oración y comenzamos a desarrollar el salmo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno con nosotros y gracias también por la oportunidad de poder exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, a tarde ya, Señor, a poder considerar tu palabra y poder guardar en nuestro corazón justamente lo que tú trataste de comunicar. Gracias, Señor, por este tipo de experiencias y palabras que tú nos dejaste y plasmaste a través de tu palabra para poder fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, poder ser retados en nuestra fe, nuestra confianza hacia ti. Ayuda a los hermanos, Señor, a que puedan ellos también rescatar algunos principios para su vida personal. Ayúdame a ser sencillo, Señor, y también poder explicar de manera puntual. Ayuda a nuestro pastor, úsale con poder donde él se encuentre en la predicación de tu palabra. Y a nosotros que estamos aquí, ayúdanos. Te lo pedimos a poder considerarlo. En tus manos lo ponemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos con la primera sección, un llamado a Dios. Y en esta primera sección, versículo número 1, si quieres, sígame con su vista en su Biblia o aquí en las pantallas. Versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y lo primero que podemos encontrar, hermanos, es que el salmista da de inicio un clamor introductorio para desarrollar este salmo o esta experiencia, pidiendo a Dios que escuche la oración del poeta, una oración suplicante delante del salmista. Ahora, lo interesante es lo siguiente, la palabra respóndeme está siendo escrita, o el hecho, o la palabra, este verbo, está en tiempo perfecto. Si usted entiende los tiempos y recordará un poco al español, entenderá que estamos hablando de acciones que ya terminaron y que ya no se siguieron o ya no se continuaron haciendo. Es una acción hecha en el pasado que ya se terminó. Se hizo y punto, se acabó. Por lo tanto, lo que podemos ver, hermanos, es que al salmista decirle, Señor, respóndeme, él estaba estrechamente relacionado que en su experiencia en anterior a la que estaba viviendo, él había clamado al Señor antes. ¿Y sabe qué había pasado? Dios había respondido. En su experiencia personal, el salmista entendía que cuando él podía clamarle al Señor, él sabía, entendía que él escucha las oraciones. Por eso el salmista, al poder utilizar esas palabras en tiempo perfecto, él entendía que cuando le buscaba, le hallaba, porque Dios responde las oraciones. En este sentido, él estaba convencido de que Dios había librado al salmista en este evento. Si volviera a ocurrir, él estaba convencido que otra vez el Señor lo salvaría. Y si volvía a ocurrir, el Señor lo salvaría, porque él sabía que podía clamar al Señor y ser respondido. Esto es, le había proporcionado el alivio en medio de esta angustia. Por eso dirigía sus oraciones a este mismo Dios. Él estaba convencido de poder buscarle. Y hermanos, eso es algo real. Podemos buscarle al Señor y ser hallado. Sea el momento que usted le busque, no importa que sean las 3, 4, 5 de la mañana. No importa que en ese momento que usted está pasando por dificultades, no se encuentre ningún hermano en Cristo a su lado, no se encuentre o no le conteste nadie, o se encuentre solo, sola, el Señor responde, porque Él es su personalidad, Él es así, Él responde, no nos deja solos. Y nos brincamos a al segundo punto, hermanos, que es la sección un poquito más larga, que son los versículos 2 al 5, donde vamos a encontrar la advertencia hacia sus enemigos. Versículos 2 al 5, sígame por favor con su vista. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad.
Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Vámonos con el primer versículo, número 2. En el primer versículo, el versículo número 2, donde dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Vamos a encontrar tres observaciones que me gustaría detallar con ustedes. Tres observaciones que podemos encontrar en el versículo número 2. Número 1, hermanos. En el número 1, donde dice hijo de los hombres, hay un contraste muy marcado que hace el salmista con el versículo número 1 cuando habla acerca, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, este Dios de mi justicia. Hay un contraste muy marcado cuando dice, hijo de los hombres. El salmista, al utilizar esta frase, nos está recordando, hermanos, que los rebeldes eran no simples mortales. Estos hijos de los hombres no son como Dios. Estos hijos de los hombres tienen su vida contada. Estos hijos de los hombres no son perduraderos, no son eternos. Quiere decir que fallan y que al ser mortales, hermanos, hay alguien más superior a ellos. ¿Y quién es Él? Pues Dios mismo, porque Él es Dios justo. Su justicia, Él es Dios eterno. La primera observación que nos hace el salmista es que cuando habla acerca de estos hombres que le están haciendo daño, nos recuerda, hermanos, que ellos son simples mortales. No pueden hacer más daño de lo que Dios puede permitirles a ellos hacer. Segunda observación, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? El salmista utiliza, dice, a ellos les preguntó, dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? El salmista le está preguntando a estas personas, a estos hijos de los hombres mortales, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Porque por medio de su rebelión y mentira estaban haciendo estragos. Recuerde que básicamente en la rebelión con Absalón, Absalón utilizó de astutamente, utilizó al pueblo para robarse el corazón del pueblo a través de mentira, a través de chantaje, a través de la astucia para volver el corazón del pueblo hacia él, hacia Absalón. Por eso el salmista utiliza esta frase, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Hablando acerca de este evento, de lo que ellos estaban utilizando. Otra versión lo sitúa de esta manera. Dice, y ustedes, señores, dice esta otra versión, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? En una palabra, en una frase, el salmista está retando, ¿verdad? A estos hombres que se están atreviendo a tocarle, diciéndoles, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más van a trabajar con esas mentiras y van a hundir mi testimonio en toda la nación para poder sacar provecho? ¿Hasta cuándo? Les preguntan. Y luego el salmista, siguiendo esta segunda observación, dice, parte de la intriga justamente de Absalón fue ese intento fallido por desacreditar la reputación de David. Si usted recordar la historia, no, David cuando él huye no se va solo. Hubo generales, parte del ejército y parte del mismo pueblo que entendían las circunstancias que estaban sucediendo y que entendían lo que estaba ocurriendo, el golpe de estado que estaba produciendo Absalón. Y parte del pueblo huye juntamente con David. Usted recordará la historia. David mismo le dicen, regrésense, váyanse, regrésense hacia Jerusalén. Pero ellos mismos le dicen, no, David, nosotros queremos, donde tú vayas, nosotros queremos estar. Y de esa manera, de esa lealtad, el pueblo le demuestra a David y por eso David permite, ¿verdad? Que una serie del pueblo venga juntamente con él. Porque aunque Absalón había hecho esta desacreditación, pues Dios había ayudado a David en todo este movimiento y gran parte del pueblo todavía le seguía fiel a David. Tercera observación, hermanos. Dice la siguiente parte, dice, amaréis la verdad y buscaréis la mentira. Estos verbos amaréis y buscaréis apuntan hacia el fin deseado de estos hombres y no tanto a los medios para alcanzarlo. Otra versión lo escribe de esta manera. Dice, ¿hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Entonces David les está llamando la atención a estos hombres a través de esta frase, de este versículo, y le menciona, ¿hasta cuándo ustedes van a buscar lo que no tiene sustento, lo que no vale? ¿Hasta cuándo van a buscar la falsedad? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué? Porque su deseo es andar en un camino incorrecto.
Y las tres observaciones, por lo tanto, que podemos rescatar, hermanos, de este versículo es, número uno, que los rebeldes, hermanos, aunque parece ser que todo se sale de control, parece ser que estos hombres están ganando, David recuerda que son mortales al fin de cuentas. Dios, en su control, en su soberanía, estaba permitiendo esas dificultades con un propósito. Ahora, eso no le, ex- le, ah, eso no quitó, hermanos, de que David lo sintiera, que David llorara, que David entendiera y no le gustaba la situación que estaba pasando. Pero sin embargo, él confiaba en que Dios estaba tomando el control de toda la circunstancia que estaba sucediendo. Ese intento fallido de desacreditar la reputación de David, David entendía que quien sustentaba su vida, hermanos, era Dios mismo, y lo vimos en el pasaje anterior. Y número tres, el corazón de estos rebeldes iba hacia el error y la mentira. David entendía justamente esa verdad. Y nos vamos al versículo número 3. Dice versículo 3, y sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y este versículo trae unas grandes verdades. Fíjese lo siguiente, hermanos. Debido a que Jehová había escogido en su amor al piadoso para sí, y esto es particularmente el salmista, era seguro que respondería a su oración. David se describió a sí mismo como uno de esos piadosos y objeto del amor pactal y fiel de Dios. Y por lo tanto, como David se describía hacia sí mismo como piadoso, como el escogido, Dios estaba, David estaba seguro que el cuidado de Dios era puntual, que tarde o temprano Dios iba a actuar, porque él estaba seguro en que Dios lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo y que Jehová oiría y respondería a sus oraciones. ¿Por qué, hermanos? Porque él entendía que él era rey, no porque él quería ser rey. Él entendía que Dios le había escogido para ser rey. Él entendía que en la misericordia de Dios, Dios le había puesto ahí y que él estaba buscando y tenía una relación muy personal con él. Y por lo tanto él confiaba en eso. Por eso asimismo él se consideraba como el escogido, como el piadoso, como aquel a que él podía decirle a sus enemigos, mira, sea lo que tú hagas, yo estoy confiando en que Dios me va a ayudar a mí, porque él me escogió a mí. Sí entiende el convencimiento al cual David estaba llegando. Pero ese convencimiento, hermanos, había a tal punto que él entendía, hermanos, que a pesar de las dificultades, Dios estaba en control de todo. Y al final voy a decir una aplicación a esto. Vamos al siguiente, hermanos, 4 y 5. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Prosiguiendo, hermanos, con estas llamadas de atención de David hacia los hombres que le estaban afectando, parece ser, hermanos, entonces que el único recurso para los impíos era de abandonar sus planes pecaminosos. David estaba animándoles a estos hombres que se detuvieran, que hicieran un alto, que ya no lo hicieran más, que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Porque él entendía, hermanos, que no estaban luchando contra él, estaban luchando en contra de Dios mismo. Y la manera en que David le dice, la manera en que les está diciendo, temblad y no pequéis, alto, deténganse, dejen de hacer lo que están haciendo. Lo único, hermanos, que David podía hacer a estos hombres era animarles a detenerse, a dejar esos planes pecaminosos y que se convirtieran en adoradores del Señor, porque era lo que les convenía, hermanos. ¿Se acuerdan en el pasaje anterior, en el Salmo número 3? Hay una descripción que hace el Señor para aquellos que se levantan contra el ungido de Dios, ¿se acuerda? Y en la descripción que utiliza es que iban a quedar machacados, hermanos. Si usted ha visto, no sé si usted en estas semanas, ¿verdad? Que hay Juegos Olímpicos, ha visto las últimas, bueno, esta semana hubo una noticia que pasó en todas las redes sociales, ¿no? De esa boxeadora, ¿verdad? Que en 47 segundos hizo trizas a la otra concursante y porque era más fuerte, tenía mucha más fuerza, de tal manera que solamente le bastaron unos segundos para eliminar a la contrincante, ¿verdad? Porque estaba fuerte.
Y si usted ve esos juegos y esas peleas de boxeo, entenderá que no es el resultado de las luchas, hermanos, de estas de boxeo, es a veces el ojo moretoneado y su cara a veces desfigurada por los golpes tan intensos que reciben. Bueno, pues es justamente la ilustración que utiliza el salmista en el Salmo 3 para hablar acerca de aquellas personas que se levantan contra el ungido de Dios, que así terminarían, ¿verdad? Sin dientes, con la cara desfigurada por el simple hecho de meterse con el ungido de Dios. De esa manera, hermanos, el salmista en este nuevo versículo le anima a estas personas a dejar lo que están haciendo, porque se estaban metiendo con el Señor. Un comentarista dice lo siguiente, dice, las almas que fueran diligentes en buscar al Señor serían conducidas a actuar correctamente con David. David incitándoles a estas personas a regresar, a meditar, por eso utiliza las palabras, ¿verdad? Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. La idea del salmista es, animaba a esos hombres a poder ponerse a cuentas con el Señor. Lo mejor que les podía pasar a ellos era ponerse en cuenta con el Señor. Y el resultado de ponerse en cuentas con el Señor, ¿sabe qué iba a ser? Pues dejarían de actuar en contra de David, porque entenderían que no es en contra de David con quien luchan, sino es en contra del Señor. Sus enemigos debían desistir de su oposición, por eso les dijo, meditad en vuestro corazón y callad. Y versículo 5, hermanos, versículo 5, sígame por favor, versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El salmista le dice a estos hombres, dice, los sacrificios de justicia aceptables resultarían cuando depositaran su confianza en Jehová, porque serían ofrecidos con un espíritu correcto. Y al final también voy a hablar un poquito de esto, hermanos. Pero lo que hace el salmista es, le está dando una alternativa a estos hombres, de retroceder a lo que están haciendo, de meditar y ponerse a cuentas con el Señor. Y el resultado de al ponerse a cuentas con el Señor es ofrecer sacrificios de justicia. ¿Por qué? Porque entenderían quién es Dios, entenderían con quién se están metiendo y entenderían que lo mejor que pueden hacer es confiar en Él. Y termino con este versículo con las siguientes diapositivas. Si Absalón estaba en la mente de David, entonces el salmista estaba refiriéndole aquí a los sacrificios vanos por los cuales Absalón y sus seguidores estaban de legitimizar su causa. Pero el hombre de fe se rendiría obediente ante Dios. David estaba dando la oportunidad de que tanto Absalón como todos sus seguidores retrocedieran, se rindieran e hicieron pacto con Dios. Y saben, hermanos, esto es algo muy interesante porque eso también nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas veces queremos ofrecerle al Señor nuestro servicio? ¿Cuántas veces queremos hacer? De hecho, hoy en la mañana Samuel nos hablaba justamente de eso en la escuela dominical con los varones, jóvenes varones. De cuántas veces hacemos y deshacemos y servimos al Señor en diferentes áreas, ya sea en el coro, orquesta, ya sea a través de las ofrendas, de los diezmos, a través de ujieres, cantar especiales aquí, o simplemente ir a ganar almas, trabajar en un club de niños, compartir el evangelio a alguien más. Y hacemos sacrificios de justicia. Pero a veces, hermanos, como estos hombres entendían de que esos sacrificios de justicia que les son aceptables al Señor eran a través de un convencimiento de estar en sintonía con el Señor y el resultado de esos sacrificios de justicia, pues iban a ser aceptables. Muchas veces, como cristianos, hermanos, creemos que nada más por el simple hecho de servir al Señor, ya, eso es todo, ya el Señor lo va a aceptar. Ah, sí, estos 200 pesos, ¿verdad? Que echen las ofrendas. Ya el Señor está contento y agradado de lo que le dimos. Ah, sí, ya participé en la orquesta, ya participé en el coro. Ah, ya limpié, ya organicé, recogí la basura. Muchas veces somos como Absalón, hermanos. Queremos hacer sacrificios, pero no lo hacemos con la intención correcta, con el corazón correcto. Y nuestros sacrificios de justicia no son aceptables al Señor, porque no estamos en el convencimiento de que lo estamos haciendo para el Señor. No queremos tocar esas áreas, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo que arreglemos con Él, sino le queremos adorar a través de lo que hacemos.
pero no a través de un corazón en sintonía con Él. Y por último, la última sección, hermanos, que vamos a ver es la 3, paz gozosa en Dios. Y en la sección última vamos a leer versículos 6 al 8 y culminamos con las aplicaciones por ahí que vamos a dar. Versículos 6 al 8, hermanos, síganme por favor. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y termina diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El primer versículo, dos versículos llaman mucho la atención porque ahora el salmista ya no se dirige a estos hombres perversos, a estos hombres malos. Ahora su frase del versículo número 6 se dirige a la gente que le acompaña. Piense, medita un poquito y piense, va en la escena, ¿verdad? David va huyendo con toda la gente que voluntariamente decidió seguirle, porque él no forzó a nadie. La gente va voluntariamente siguiéndole. Y piense esto, hermanos, viene un ejército enorme detrás con Absalón, siguiéndole los pasos, y Absalón lo que buscaba es matar. Él no buscaba encarcelar, tomar cautivos, dejar en la cárcel. No, no, no. Él buscaba quitarle la vida a su propio padre. Él buscaba exterminar, por lo cual David huye. Y en esa escena donde David está huyendo, pues van con ellos muchas otras gentes. Y pues imagínese todo ese evento, ¿verdad? Vas huyendo, no tienes a dónde llegar, no tienes alguna nación en la cual tú puedas llegar y decirle, bueno, acógeme, ayúdame, no sé, apoya a tu ejército para que yo pueda nuevamente tomar el reino. No hay donde puedan llegar a descansar, no hay lugar donde puedan dormir, están durmiendo a la intemperie, no tienen seguridad de comida, no tienen seguridad de protección. ¿Cómo actuaría la gente que está a su alrededor? Pues justamente con esa misma incertidumbre. Y el salmista ahora le habla a ellos, dice, versículo 6, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará ese bien? En otras palabras, el salmista, este versículo probablemente se refiere a todos esos muchos descontentos que le seguían. Y esos descontentos que le seguían o que le acompañaban, pues empezaron a hablar ¿verdad? Diciendo, Señor, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Dónde vamos a comer? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para vivir? Y el salmista utiliza esta frase para hablarnos acerca de esto. Muchos descontentos que seguían a David, los cuales seguirían a cualquiera que les ofreciera buenos prospectos. El salmista utiliza esta pregunta para hablarnos acerca, hermanos, de esa petición de pedir favor o una bendición. Dice, ¿quién nos mostrará el bien? Es justamente la petición de pedir una bendición, un apoyo, una súplica, de buscar el favor, el favor de alguien más. Lo continúa en la siguiente frase donde dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. David utiliza esta frase para derramar y pedir el favor de Dios para él y para la gente que le acompañaba. Un comentarista dice, Dios satisfaría su queja como lo había hecho en las tantas veces a través de toda la historia de Israel. Si usted recordará cuántas veces Israel, a través de los 40 años en el desierto, que a pesar de que Dios era fiel, a pesar de que Dios había mostrado su mano poderosa, si usted vino el jueves, Josué nos habló justamente de ese evento cuando pasaron el Mar Rojo y cómo la mano poderosa de Dios fue palpable para la gente de Israel porque vieron literalmente cómo Dios levantó los muros, esos muros de agua donde el pueblo de Israel cruzó en seco, cómo Dios secó, literalmente secó la tierra donde pasó el pueblo de Israel, cómo Dios a través de toda la noche no permitió que el ejército de Israel llegara y pudiera atacar al pueblo de Israel. Pero a pesar de que el pueblo de Israel había visto todas esas maravillas, qué tan fácil era el pueblo de Israel olvidar y quejarse. Señor, nos trajiste a este desierto para morir. Nos era mejor regresarnos allá, ¿verdad? Donde sí había tumbas, dice el pueblo de Israel.
Y luego más adelante, cuando le sacaba el agua, Señor, para eso nos trajiste aquí, para morirnos de sed. Y luego más adelante se cansaron de comer maná. Señor, ya nos cansamos de comer maná. Oh, que diéramos por tener aquí cebollas y ajos y puerros. Y empiezan a hablar acerca de queja. Pues el salmista entendiendo que en momentos de dificultad siempre va a haber queja, porque esa es la tendencia de todos nosotros. ¿Le ha pasado? Pasamos por dificultades y, ay, Señor, ¿por qué a mí otra vez? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estás viendo, Señor, que no puedo con esto y tú me mandas ahora esto? Señor, ¿qué te hice, verdad? A veces podemos decirle al Señor. O hablar, ¿verdad? ¿Quién es la oveja de la familia? La oveja negra. Sacar conclusiones, ¿verdad? De las ovejas negras de la familia. Cuando el salmista dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Está diciéndole justamente a David esto. Señor, ayúdanos. Señor, yo no entiendo. Señor, tú permitiste esta circunstancia. Señor, tú estás permitiendo que estén pasando estos eventos. Señor, ayúdanos a ver la luz de tu rostro. Que en este momento de oscuridad, en este momento de dolor, en este momento de quebranto, en esta oscuridad, Señor, guíame. Muéstranos tu favor en todo este momento. Pues imagínese, David tenía a su cargo mucha gente en la cual dependían de él. Y él con esas palabras buscaba animarles, alentarles a poder confiar en el Señor. Y terminamos con estos versículos, hermanos. Termina el salmista diciendo, tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y viene el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Permítame un momento, hermano. El salmista, hermanos, termina diciendo, y entendiendo que la alegría, escúcheme esto, y explicamos todo eso para llegar a este momento. Dice, la alegría y el contentamiento que experimentaba David al confiar en el Señor era mayor que la que producían los festivales de la cosecha. Usted recordará que uno de los eventos o de las fiestas de los israelitas era que cuando empezaba la cosecha y empezaban a recoger, había unas festividades, ¿verdad? Las fiestas de las cosechas, donde levantaban y le daban gracias al Señor por todo lo que el Señor había provisto a través de la siembra, a través del trabajo de sembrar. Y David entendía que en esas festividades, porque en esas festividades era darle gracias al Señor, pero dentro de todas esas fiestas, pues venía la alegría, la satisfacción, porque buena cosecha, hermanos, ¿sabe qué significaba para el pueblo de Israel? Significaba comida. Significaba que en los próximos años y tiempos iban a tener comida suficiente para todo el año. No, ellos no tenían refrigeradores, congeladores, donde usted podía comprar una carne y congelarla y dejarla ahí y cuando usted la necesitaría, irla y sacarla de congelador. Ellos no tenían un supermercado, hermanos, donde usted tenía la oportunidad de ir a cualquier, incluso de 24 horas, donde ellos podían, nosotros podemos ir a comprar cosas a la hora que deseamos y que queramos. Ellos no tenían una cuenta en una tarjeta, ¿verdad? Donde usted podía disponer de ese efectivo en el tiempo que usted quiere. No, hermanos. Ellos dependían de la provisión de Dios a través de la siembra y la cosecha. Buena cosecha entendían que Dios les había prosperado y les iban a tener comida suficiente para sobrevivir, para vivir. Por eso esas fiestas eran muy importantes. Pero David entendía que la confianza que él tenía en el Señor era la felicidad y contentamiento era mucho mayor por entender y confiar en el Señor que por toda la felicidad que había en esas fiestas. Porque su confianza era el Señor. No era si tenían comida o si no tenían comida. Su confianza no era que si Dios les había provisto o no les había provisto. Su confianza es entender que Dios se iba a encargar de él y de su reino. Y esa confianza producía alegría y contentamiento. Aún estando en angustia y apartado de las evidencias visibles de la bondad de Dios,
él disfrutaba de esa paz y seguridad en el Señor. Recuerde, él iba huyendo, hermanos. No tenía un lugar donde llegar, no tenía un castigo en el cual protegerse, no tenía murallas en las cual protegerse en la noche. Él no tenía amigos en los cuales refugiarse. Él no tenía alimento consigo. Él lo único que tenía es la confianza en el Señor. Y a pesar de que al parecer todo estaba mal, de que todo estaba triste, de que no había una evidencia palpable de la bondad, de lo bueno que había sido Dios con él y con el pueblo, que aún a pesar de eso, él disfrutaba de esa paz y de esa seguridad que era en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, porque el gozo verdadero, y esa es la esencia de este pasaje, porque el gozo verdadero y la paz verdadera no depende de las circunstancias. Ahí va, otra vez. El gozo verdadero y la paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de la protección y provisión de Dios. Y esto, hermanos, es la columna vertebral de este salmo. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces por las circunstancias a nuestro alrededor? Problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas económicos, problemas con enfermedades, problemas con el vecino, problemas con la vecina, problemas con el tío, con el papá, con la mamá, con los hijos, problemas por todas partes. Nublan, hermanos, nuestra vista y nos roban el gozo y la felicidad. ¿Le ha pasado eso? Le aquejan tanto las circunstancias y las adversidades que ya no encuentra felicidad ni contentamiento en la vida. Pues ¿sabe qué? El salmista nos enseña que el gozo y la paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de la protección y el cuidado y provisión de parte de Dios. Estos dos pasajes que estén en las pantallas, particularmente Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, si usted recordará, habla de los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu, ¿sabe cuál es? Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dos frutos, interesantemente, ¿verdad? Que el Señor nos dice que a través de andar en el Espíritu, el resultado de andar en el Espíritu es gozo y paz. Y que ese gozo y esa paz, hermanos, sobrepasa nuestro entendimiento, porque es el Espíritu, es Dios mismo produciéndolos en nuestra vida. Y Romanos 14:17 también nos habla acerca de esto, de esas justicias, esas justicias de entender, de depender del Señor y esa paz que viene por medio de depender del Señor, justamente. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos aprender, hermanos, de esto? ¿Qué podemos aprender de este salmo? Número uno, si usted no tiene a Cristo, yo quiero animarle en esta mañana. Si usted no tiene a Cristo, Jesús es el único que le puede dar seguridad eterna. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted todavía el día de hoy no tiene seguridad, no sabe usted qué va a pasar con su alma, yo quiero decirle, el único que puede darle seguridad es Cristo. El único. Nadie más le puede dar seguridad. Pero si usted es creyente, hermano, yo quiero animarle y recordarle que Dios siempre cumple sus promesas. Vuelvo a repetir, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Y el reto para todos nosotros, hermanos, es que el gozo y la paz verdadera no dependen de las circunstancias, sino dependen de descansar. Y note esto, hermanos. Vuelvo a repetir. El gozo y la paz verdadera no depende de las circunstancias, depende de descansar en el Señor y en su voluntad. A veces no entendemos, hermanos, muchas veces no vamos a entender por qué el Señor permite circunstancias adversas en nuestra vida. Muchas veces no los vamos a entender. Ahora, hay cosas, hermanos, que sí vamos a entender. Yo estoy seguro, porque a mí me ha pasado, hermanos, yo creo que en su experiencia también, que va a haber momentos que usted va a entender, ah, ya sé por qué me pasó esto. Yo sé por qué me pasó esto, porque no le hice caso al Señor en esto. Yo sé por qué me está pasando esto, porque yo sé que no estoy bien con el Señor. Yo sé por qué me sucedió esto, porque yo entiendo, porque Dios me ha mostrado y sé que esta decisión no fue la que Dios quería que tomara. Va a haber muchas decisiones así.
Pero va a haber decisiones, como en este caso y este evento que vivió el salmista, que no vamos a entender por qué de las cosas. Pero no podemos permitir, hermanos, que a pesar de las cosas, olvidemos nuestra vista en el Señor y olvidemos que aún el Señor tiene control de estas adversidades y que Dios a su tiempo nos va a dar la salida. ¿Dónde está su confianza, hermanos? ¿Dónde tiene usted su confianza? Y quiero ahora enlistar, hermanos, algunos ejemplos. Y con eso termino. ¿Dónde está su confianza? Hermano, si su confianza es su esposa o su esposo, hermana, quiero decirle que, hermano, mm, ese hombre falla. Ese hombre es egoísta, hermana. Ese hombre muchas veces le va a faltar amor. Ese hombre a veces le va a faltar empatía. Hermana, hermano, si tu confianza es tu esposa, esa mujer falla. Y esa mujer es egoísta también como tú. Esa mujer muchas veces le va a faltar amor. Esa mujer muchas veces va a faltar empatía. Si tu confianza es tu esposa, vas a tener decepción, vas a tener incertidumbre, te vas a llenar de tristeza, vas a tener rencor, vas a tener odio, vas a tener presión alta, presión baja, estrés y falta de felicidad. Si tu confianza es tu esposo, olvídate. Muchachos, si tu confianza son tus papás, quiero decirte que ellos te van a fallar. Ellos no te van a mostrar amor muchas veces cuando lo ocupas. Muchas veces no te van a dar el tiempo que tú quieres que ellos te den. Y muchachos, si tu confianza son tus padres, te vas a llenar de tristeza y de depresión, porque ellos son humanos como tú. Hermanos, si tu confianza es el dinero, todo el tiempo te la pasas trabajando y no le das permiso al Señor en tu vida. Quiero decirte, hermanos, el dinero, hermanos, se termina. Tengas los millones que tengas, el dinero se termina. Hermanos, ¿por qué? Porque he visto a veces noticias que salen de que ponen a personas famosas viviendo en las calles. ¿Le ha tocado ver esas noticias? Famosas. Personas famosas que quedan en bancarrota. Pues sí, porque la confianza de ellos fue el dinero. Y ahora que ya no tienen, ya no saben qué hacer con sus vidas. Hermanos, el dinero lo roban. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. El dinero se roba fácilmente y ahora con en la era digital, hermanos, fácilmente le pueden hackear su cuenta, hermanos, y su cuenta bancaria puede quedar en ceros en así. Hermanos, el dinero se pierde. Si tu confianza es el dinero que tienes en el banco, un día te vas a dar cuenta, te vas a llenar de tristeza, desaliento, depresión, te vas a llenar de depresión alta, presión baja, de gastritis, de migraña, de derrames por pensar en el dinero, hermanos. Si tú tienes tu confianza en el dinero, te vas a enfermar. Hermanos, si tu confianza es un amigo, ay, hermanos, los amigos nos fallan. Muchas veces nos fallan. Los amigos nos traicionan y duele. Y cuando pasa eso, hermanos, hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay enojo, hay decepción. Porque en quien creíamos, en quien confiábamos, no estuvo en momento cuando lo ocupamos. Hermanos, si tu confianza está en el trabajo, por eso no vienes fielmente a la iglesia. Por eso se te hace fácil decirle al jefe sí y al Señor no. Si tu confianza es el trabajo, quiero decirte, hermanos, mira, tú te enfermas y así puedes ser reemplazado en el trabajo. Tristemente, pero yo quiero decirle que es cierto. Tu jefe, hermanos, te despide. Es más, hasta sin justificación te puede despedir. No, ¿sabes qué? Ya no quiero que vengas. Alguien más puede tomar tu puesto. Y tu confianza, tu fuerza, tu vigor, tu determinación, tu tiempo se la diste a tu jefe. Y el jefe te puede cambiar así de fácil. Si tu confianza, hermanos, es el trabajo, muchas veces el trabajo escasea. No hay.
¿Cuántas personas fueron despedidas en la pandemia, hermanos? Porque el trabajo escaseó. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Simplemente te despidieron. Si confías, hermano, en el trabajo, va a haber tristeza, decepción, amargura, enojo, ira, desaliento, depresión y seguramente muchos derrames en los ojos y muchas gastritis, colitis, tensión, migraña, ataques al corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Así pudiéramos hablar, hermanos de la confianza. Si tu confianza está en la familia, si tu confianza está en la iglesia, si tu confianza está en las inversiones, que compré terrenos, que invierto aquí, que invierto en la tarjeta NU, ¿verdad? Como algunos, ¿verdad? Que invierto en los CETES, que invierto aquí, que invierto allá. Si tu confianza es en la herencia, en los bienes materiales, en las casas, en los carros, en los terrenos, en la salud, si tu confianza está en la fuerza y vitalidad que tienes hoy en día, quiero decirte que una enfermedad te arrebata tu vigor, tu fuerza y tus ganas de poder vivir. Hoy quiero recordarte, hermanos, y con eso termino. Deja de vivir en tus propias fuerzas y descansa en el Señor. Ese es lo primero. Deja de vivir en tus propias fuerzas y descansa en el Señor. Número dos, confía verdaderamente en la voluntad de Dios. Y número tres, obedece al Señor, humíllate ante Él. Deja, confía y obedece. El salmista, hermanos, entendía que las adversidades que lo rodeaban no iba a permitir que nublaran su vista y confiara realmente en quien sí podía ayudarle, y este era el Señor. Por eso al final dice el salmista, y ahora va a entender de por qué dice esas palabras el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solo tú, nadie más. Sea físico, sea monetario, sea persona, trabajo, dinero, salud, nadie. Nadie va a producir esa paz y ese gozo verdadero sino solo Cristo. Y quiero animarles, hermanos, en esta tarde. Deja, confía y obedece. Me llama la atención y termino, hermanos, con esto, que el salmista cuando dice versículo 3, dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El salmista entendía que él podía clamar a él, que tenía esa libertad de clamar a él. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que él estaba bien con el Señor. ¿Sabe cuál es el problema de usted y yo? Que no estamos bien con el Señor. Y porque no estamos bien con el Señor, por eso no vamos y clamamos libremente a Él y decimos, Señor, sálvame en medio de estas adversidades. Porque entendemos muchas veces que la regamos y que estamos en ese problema porque nosotros nos metimos ahí. No porque el Señor lo permitió, sino son nuestros errores. El salmista estaba convencido que había su relación con Cristo estaba bien, por eso podía clamarle a Él. Hermanos, qué reto para nosotros entender esta verdad. Que busquemos estar bien con el Señor para poder clamarle a Él con libertad y decir, Señor, tú sabes que yo no he hecho esto. Señor, tú sabes las circunstancias. Tú sabes que te he buscado. Señor, tú sabes que mi corazón es para ti. Sálvame, ayúdame, socórreme, sosténme. Y ese es un reto, hermanos, que a mí en lo personal me llamó la atención y terminar en paz me acostaré, pues sí, tranquilamente, porque era el Señor quien le daba esa oportunidad. Le invito a ponerse de pie, hermano. Póngase de pie. Si usted, hermano, se dio cuenta a través de esta hojita, nos falta mucho por confiar en el Señor, mucho por realmente depender del Señor, de disponer de nuestro corazón, de nuestra mente, al punto de poder confiar completamente en Él, que a pesar de todo, el Señor sea nuestro primer auxilio en medio de las adversidades. Le invito a orar juntamente conmigo y terminamos. Señor, en esta tarde ya te doy gracias porque eres bueno. Señor, gracias porque en tu misericordia y bondad hoy estamos aquí. Señor, no ha sido
porque hemos sido buenos cristianos o porque no fallamos. Señor, ha sido solamente por tu misericordia. La realidad, Señor, es que muchas veces actuamos y hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. No permitimos, Señor, que tú obras, que obres en nuestro corazón y en nuestra mente. Para nosotros a veces es fácil poner nuestros ojos y nuestra confianza, a veces en lo seguro que tenemos, en lo material o en el trabajo, en el dinero, en la estabilidad que tú nos das. A veces confiamos tanto en esto, Señor, que no buscamos realmente tu rostro. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos porque muchas veces actuamos no conforme a tu voluntad, sino conforme a lo que los números o nuestra inteligencia nos dicta. Muchas veces somos muy orgullosos, Señor, y tomamos decisiones precipitadas o aceleradas porque eso es justamente no confiamos en ti. Yo quiero animarle, hermanos, en esta ya tarde, a que usted pueda confiar, hermanos, como decíamos al final, dejar de vivir en nuestras propias fuerzas, a confiar verdaderamente en el Señor y a obedecerle a Él. Yo no sé, hermanos, si usted tiene alguna dificultad que está pasando hoy en día. Yo no sé, no le conozco. Yo no sé qué momentos adversos están viviendo en este día. Pero yo sí quiero decirle que el Señor quiere ayudarle. Que así como el salmista buscó consuelo en el Señor y dirección, y esa confianza y esa paz le vinieron por saber y entender en quién depositar su confianza. Yo quiero animarle en esta tarde. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, ayúdame? Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a depender de ti. Señor, le he regado. Señor, me he equivocado. Ayúdame ahora. Que mi corazón, mi mente sea para ti. ¿Por qué no le dice al Señor? Muchachos, yo no sé si has tomado decisiones sin consultarle a Él, pero que ahora en adelante diga, Señor, ayúdame. Quiero consultarte. Quiero pedirte ayuda. Dirígeme. Guíame. Hermano, ¿tiene alguna decisión que tomar? Permita que el Señor sea quien le dirija. Que sea quien le supla, le enseñe. Señor, gracias, Señor, porque tú eres diferente, Señora, a nosotros. Gracias porque tú no fallas. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, bondadoso. Gracias porque tú eres ese fiel pastor que vela, que cuida, que protege a las ovejas. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar valiosas y grandísimas promesas, como dice Pedro, en las cuales podemos descansar y entender, Señor, que tú las has provisto para que nos agarremos, afiancemos en ellas. Ayuda a los hermanos, Señor, en sus dificultades. Ayúdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos a que puedas tú tomar, Señor, el control de nuestra vida. Y ayúdanos a disfrutar, Señor, el día de hoy a la familia, la comida, momentos de, del hogar y tráenos con bien, si así tú permites, por la tarde. En tus manos ponemos este tiempo y te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.